Bien. Parecer hay algunos detalles todavía que estamos ahí peleándonos, luchando, pero con la gracia de Dios pues vamos a llevar a cabo esta transmisión. Sean todos bienvenidos y bueno, pues buen provecho. Con tacita, la tengo que presumir porque me han regalado. Ya les he mostrado la semana pasada que son dos tacitas muy similares que me han regalado. Vamos a hacer este momento de presencia y vamos a hacer un momento de oración al Espíritu Santo para que nos acompañe en estos momentos y sea Él nuestra guía para sumergirnos en su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, quiero que busques en tus Sagradas Escrituras Mateo capítulo 16, versículo del 13 al 20. Esa es la perícopa que nos convoca el día de hoy. Vuelvo a repetir, Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Si alguien nos puede ayudar en la comunidad que está reunida aquí, a anotar las citas bíblicas en los comentarios para que podamos agilizar más nuestro encuentro, ¿verdad? Me es un poco difícil ahí estar al pendiente de los comentarios, pero sí me gustaría que cada uno de ustedes pudiera ir anotando ahí algunos comentarios sobre las citas bíblicas, sobre algo importante que les llame la atención y después puedan irlo anotando, haciendo sus anotaciones, por supuesto, también en su cuaderno de formación, ¿verdad? Bien, pues yo tengo algunas anotaciones y los voy reuniendo. Ya les voy a ir comentando todo este tipo de anotaciones que estoy haciendo a lo largo de este Café con Dios. Y bueno, pues es un gusto preparar como cada viernes este encuentro. A las 9 de la noche todos los viernes estamos haciendo este encuentro de un Café con Dios para saborear la palabra de Dios, sumergirnos en ella y contemplar el Evangelio o las lecturas del domingo siguiente. Bien, estamos ya en el 21º domingo del tiempo ordinario. Y el Evangelio que nos convoca es el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 20. Bien, agradecemos ahí a Lugra que nos ha ayudado a escribir el Evangelio. Gracias por su ayuda. Yo creo que esto es lo que nos va a ayudar y a favorecer a que también esto sea más ágil y podamos concentrarnos en lo que pues nos reunimos cada viernes. Es delicioso, aparte del café que vamos disfrutando, tener ese encuentro en torno a una sala digital, ¿verdad? Desde tu casa, desde tu lugar, podamos ir haciendo anotaciones, sumergiéndonos en nuestra lectura orante. Bien, vamos a hacer lectura precisamente de nuestro Evangelio que nos convoca el día de hoy. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Tras llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros
que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que él era el Cristo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Escríbelo en los comentarios para ver que hemos escuchado esta palabra bellísima de parte de Dios. Bien, quiero enfocar este evangelio en tres momentos fundamentales. Tres van a ser los momentos. Dos de ellos van a ser las preguntas que Cristo hace, y el tercer momento va a ser la respuesta de Pedro. Hay muchos elementos, por supuesto, en este evangelio, pero me quise enfocar en estos para que podamos ir saboreando un poco pues esta palabra. Así que mientras saboreamos la palabra, pues saboreamos también nuestro rico café. Oye, ya les estuve mencionando que íbamos a mandar a hacer 100 tazas. Quien quiera una de estas tazas puede escribirme a mi WhatsApp, es público, por ahí está anotado en mi página. Denle me gusta también a mi página Padre Trillas, síganle para que puedan llegarle los avisos de todos los videos. Vamos a mandar a hacer 100 tazas de estas, que van a ser solamente 100, para que a ver qué tanto esto nos puede ayudar también para el canal, para las transmisiones. Agradezco mucho también su apoyo en este aspecto. Y bueno, pues también yo creo que me va a tocar vender café para poder seguir acompañando, ayudándome en las transmisiones de este canal, de Facebook, en Instagram y en YouTube también estamos retransmitiendo. Buen provecho. Bien. Como ya hemos mencionado, estas preguntas de Jesús a lo largo de los 4 evangelios son una forma pedagógica en que Jesús también va llevando a sus discípulos para que ellos mismos vayan descubriendo su propio camino, su propia formación. Son 3 años que se formaron los discípulos, y Jesús va a ir acompañándolos con estas preguntas. La primera de ellas va a ser, bueno, en sí las preguntas tienen bien formuladas, unas preguntas bien formuladas van a ser capaces de que la respuesta sea concreta y sea también eficaz, que interpele la vida y el corazón de los interlocutores. Ahora, me gustaría compartir este pequeño libro. Es un libro muy delgado. Lo conseguí, si no mal recuerdo, en Colombia.
en Colombia, porque yo estaba haciendo mi tesis sobre la pedagogía de Jesús y precisamente las preguntas son una forma de la pedagogía de Jesús. Me gustaría leerles unos párrafos de la introducción. Dice lo siguiente: es interesante constatar que buena parte de la enseñanza de Jesús a sus discípulos la hizo por medio de preguntas. A ellos, que eran rudos pescadores, les enseñó mediante interrogantes simples a plantearse los verdaderos problemas. ¿Quién es mi prójimo? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si después se pierde a sí mismo? ¿Por qué lloras? ¿Qué buscas? Preguntas sencillas que tienen una actualidad que permanece siempre hasta nuestros días. Estas preguntas sacuden nuestra mente y nuestro corazón. Estas y otras interrogantes, continúa el autor. El autor se llama Fernando Montes. Alguien que me ayude a anotarlo en el libro. Las preguntas de Jesús se llama. Eso lo hubiera dado al principio. Sigo. Y otras interrogantes nos llevan al fondo de nosotros mismos y nos obligan a buscar nuestra verdad. Una vez más, constatamos que los problemas se resuelven mejor si se plantean correctamente las preguntas. Enseñar preguntando tiene la ventaja de ayudarnos a buscar en lo mejor de nosotros la respuesta y a construir el Evangelio presentándole nuestra propia vida. Aprender a preguntarse es signo de madurez. Ello permite romper las falsas seguridades, tomar distancia de uno mismo y descubrir la hondura que tenemos. Hay personas que rechazan buscar razones y ciertamente no se interesan por las preguntas últimas. Solo viven. Cuestionarse y sobre todo preocuparse por las ultimidades les parece a menudo un modo de escapar a la verdad presente. Trabajan, corren y se afanan sintiendo que lo único real es la agitación. Dicen que el hombre moderno no tiene tiempo para perderse en sutilezas. Preguntarse por el fin de la marcha les parece que es un modo de huir, y para no huir de lo real, en realidad huyen de la verdad. Es las preguntas las que nos van a hacer capaces de ir al encuentro de la verdad. Vayamos al encuentro. Aquí me preguntan, no es Arturo Montes, es Fernando Montes el autor, y el libro se llama Las preguntas de Jesús. Es muy bueno porque va analizando todas las preguntas o la mayoría de las preguntas que Jesús hace a sus discípulos. Eso era lo que nos habíamos quedado. Bien, la pregunta que nos convoca en medio de esta pedagogía de Jesús es: ¿quién dice la gente que soy yo? Comienza con esa pregunta, y esta pregunta también la encontramos en los evangelios sinópticos. ¿Recuerdas cuáles son los evangelios sinópticos? La semana pasada, si no me equivoco, habíamos mencionado cuáles eran los evangelios sinópticos. Ayúdame a ponerlo ahí en los comentarios. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? Y tú ponle ahí este y este. Son 3. Quiero que me digas cuáles son para ver quiénes nos están acompañando semana con semana. Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar. Este es el método socrático, como ya veníamos mencionando. Sócrates, como un gran filósofo, va descubriendo en sus interlocutores la verdad por medio de las preguntas. Tú tenías un sobrino preguntón. ¡Ja! Yo he tenido bastantes sobrinos preguntones. Y siempre te hacen esas preguntas que te van llevando a otras y otras preguntas. Los niños pasan por esa etapa, ¿no? La etapa de las preguntas. Jesús hace esta pregunta a sus discípulos. Y esta pregunta va más allá de una cuestión meramente psicológica. A Jesús no le interesa los rumores o el qué dirán. A Jesús
sí quiere, eso sí, saber el mensaje, si el mensaje por el cual vino a traer al mundo está llegando claramente. Por eso hace esta pregunta para hacer un diagnóstico de su propio quehacer. Entonces, esa es la pregunta, a ver si realmente está cumpliendo su misión. La respuesta está sumergida entre los discípulos con algunos prejuicios, mezclada con algunos prejuicios. Bien, agradezco a todos los que van llegando y van compartiendo nuevamente porque nos habíamos desconectado un poco. Gracias por compartir. Bien, la respuesta está sumergida en prejuicios. Algunos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista y otros que alguno de los profetas. Y es en medio de estos prejuicios que podemos también acercarnos a cualquier persona. Creo que debemos romper esa frontera, esa barrera que nos impide realmente ir al encuentro del otro. Cuando nosotros vamos al encuentro de una persona con juicios previos, que es lo que significa prejuicio, vamos a impedir conocerlo realmente. Y yo creo que eso tenemos que tenerlo muy presente para no caer en prejuicios que puedan dañar la imagen del otro o la imagen que realmente tiene, ¿no? Muy bien. Porque hay este tipo de referencias a Elías, a Juan el Bautista o a alguno de los profetas? A Jesús ya lo tienen en esa imagen de un profeta. Eso sí es un profeta y por supuesto ninguno de ellos se imaginan que Dios puede habitar en nuestra propia realidad. Un poco ahí, y mucho menos, por supuesto, que haya hecho un camino hacia la cruz o que se haya convertido en un sirviente sufriente, un servidor sufriente. Bien, los discípulos, o mejor dicho, la comunidad, quien ha escuchado de Jesús, quien ha visto quizás en algún momento sus obras, sus milagros, que un sordo haya escuchado, que un ciego haya visto, la multiplicación de los panes, que Lázaro haya resucitado, todo esto va llevando un poco a la imaginación de toda la comunidad a hacerse una imagen de Jesús. Pero es necesario conocerlo más de cerca. Y quizás a veces también nosotros nos hemos quedado así como la comunidad, un poco distante de Jesús. Quizás, por ejemplo, me estoy imaginando, muchos de nosotros como cristianos solamente nos hemos quedado con un Jesús del cual se nos habló en la catequesis. Y ahora nos distanciamos, o solamente se quedó un Jesús hasta la primera comunión, hasta la confirmación, y después ya no quisimos saber nada de él. Fue un encuentro, pero después me distancié. Yo creo que eso tiene que ser esta perspectiva. ¿Qué dice la gente que soy yo? La pregunta hacia los demás, hacia los de afuera o hacia los que se han alejado. Es en este momento donde también interroga y cuestiona a sus discípulos por lo que dicen de él. Y a veces, si nos quedamos con esta figura del catecismo, una figura de la primera comunión, nos limita mucho el conocer a Jesús. No digo que no sea
adecuado, sino que es necesario ir madurando ese conocimiento. No digo que la catequesis no haya sido de provecho o en la familia nos hayan hablado de un Jesús totalmente diferente, no, sino que no es suficiente el conocimiento de Jesús con una catequesis, con un retiro, con un encuentro de un fin de semana, con una misa dominical. No, es necesario sumergirse más en el conocimiento de Jesús. El reino de Dios, dice en algún evangelio, es que te conozcan a ti como Dios verdadero. Y es ese conocimiento que nos tiene que llevar a profundizar cada vez más. Es la invitación que tenemos cada semana en estos viernes de Café con Dios. Bien, pues quiero disfrutar un poquito más de nuestro café. Buen provecho. Este café sí me gustó. Me han traído algunos cafés y agradezco a quienes me han traído, no sé decir sus nombres, pero gracias de verdad. Bien, esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Vamos a contemplar algunas referencias de Cristo desde fuera. Es decir, vamos a preguntar quizás a las grandes religiones, a los grandes pensadores sobre la persona de Jesús. Primero, el budismo. ¿Qué piensa el budismo sobre la persona de Jesús? ¿Te lo habías preguntado alguna vez? ¿Qué piensa el hinduismo, el islam, el judaísmo, los filósofos, la literatura, los psicólogos? Vamos a ahondar un poco en este aspecto. Quiero si alguien ahí también me puede hacer un resumen de lo que vamos dialogando, así brevemente. Yo también voy a ser breve para seguir continuando. El budismo. Para los budistas, Jesús es un gran maestro de la humanidad. Hasta ahí, solamente eso. Un gran maestro comparado, por supuesto, con Buda y con otros grandes maestros que esta religión reconoce. Por lo tanto, es un gran maestro entre tantos. En el hinduismo, algunos teólogos hindúes reconocen en Jesús un avatara, que significa la encarnación plenaria de Dios. Es decir, es una divinidad que se encarnó. No es no es una divinidad. Ya vemos ahí los hindúes que tienen varias representaciones de dioses, ¿no? En el Islam, Jesús es para el Islam un gran profeta, muslim, lo cual también es comparado con Abraham, y con Mahoma, ¿no? En el Corán se rechaza la divinidad de Jesús. Aquí quiero ver hasta ahorita, si alguien me ayuda ahí en los comentarios, las tres religiones que hemos visto: budismo, islamismo e hinduismo, ¿verdad? Ayúdenme ahí a ponerlo en los comentarios. Bien, en el judaísmo, en el caso de Martin Buber, filósofo, lo reconoce como el gran hermano o el eterno hermano. Reconocen en Jesús quizás una figura profética o un maestro excepcional, pero hasta ahí, comparado por supuesto con otros personajes históricos y bíblicos e incluso extrabíblicos, ¿verdad? Para los filósofos hay quienes consideran en este caso algunos que desde solo la razón consideran a Jesús con una excepcionalidad humana. Por supuesto, dejan al lado la fe. Ellos están solamente desde la razón.
filósofos como Rousseau, Spinoza, Kant, Hegel, Fichte, Schelling, Stuart, Feuerbach, por supuesto el marxismo y Nietzsche. En el caso contrario, hay otra corriente que también usa la razón y también la fe. Esto ya viene a ser unos filósofos cristianos. Y por supuesto, el misterio, ven en Jesús el misterio de Dios, que devela al hombre. Y que por supuesto entre estos filósofos está Pascal, Leibniz, Kierkegaard, el existencialismo cristiano que abarca varios autores, Husserl, Bergson, Blondel, Edith Stein por supuesto y Weil, entre muchos otros, ¿verdad? Y bueno, en medio de esto vamos contemplando qué dice la gente de Jesús en nuestra actualidad, ¿verdad? Ya contemplamos estas grandes religiones. Alguno puede escribirme, oye padre, yo no sabía que a Jesús en el judaísmo lo tenían como gran hermano, no sabía que lo consideraban como un profeta. Y es curioso, por ejemplo, yo me sumergí en la lectura que en el Islam reconocen a Jesús como el gran profeta y a María, y esto es muy importante, y a María como la madre del gran profeta. Así le llaman y es asombroso. Y es muy rico esta lectura. Estuve basándome y les doy la referencia. El autor se llama Angelo Amato. El libro se llama Jesús el Señor. Alguien que me ayude también ahí a ponerlo en los comentarios para tener esa referencia. Jesús, Angelo Amato es el autor y Jesús el Señor es el nombre del libro. Es por supuesto de la editorial Bach. No sé si hay problemas que mencionemos libros, autores y editoriales, así que por favor Zuckerberg no me limites. No me quites este audio. Bien, hasta aquí. Y bueno, en la literatura también vamos a encontrar, por ejemplo, una interpretación de Jesús desde la lectura del Señor de los Anillos. Recordemos que el escritor católico e inglés Tolkien narra esta historia y bueno, el hecho de destruir el anillo da símbolo del poder puro e insensato y del mal absoluto. Sucede en el amanecer de un 25 de marzo y precisamente en virtud de la encarnación del Verbo, esa fecha conmemorable, y da referencia pues al acontecimiento de Cristo. Esto es en la literatura actual, contemporánea. En la psicología vamos a ver un poco desde la perspectiva, por ejemplo, de Freud. Dice que la religión es una neurosis obsesiva universal. Así lo menciona. Sin embargo, a Jung y a Erich Fromm afirman que la falta de religión es precisamente la causa de alteraciones psicológicas. Vemos estos dos corrientes totalmente opuestas, totalmente antagónicas. Y Viktor Frankl, quien también vivió la Segunda Guerra Mundial y es el fundador de la Escuela de la Logoterapia, afirma que la orientación espiritual es la que sostiene la salud psicológica del hombre contemporáneo. Interesante, y esto hay que verlo a la luz también de muchas aportaciones. Otro ejemplo de psicólogos es Anna Wolf, quien ha ofrecido un retrato psicológicamente original de Jesús y afirma que Jesús es sobre todo el hombre que ha vivido un equilibrio perfecto
de una maduración psíquica armónica, en términos del psicólogo Jung. Este hecho asume un significado primario para la cristología. Es interesante contemplar a esta autora que manifiesta y se refiere a Jesús como el gran conocedor del corazón humano, y también lo describe como un psicoterapeuta excepcionalmente dotado. Genial, genial, me fascinó. Voy a investigar más de esta autora porque se ve interesante. Bien, hasta aquí la primera parte. Ya llevamos un poquito con esta interrupción que tuvimos, bueno, ya llevamos un poquito más de la media hora. Quiero invitarte a que sigas compartiendo. Nos faltan dos momentos más. Esto va a ser más breve porque la mayor parte que nos llevó fue la primera que ya hemos mencionado. Bien. Listo, agradezco a los que han estado compartiendo algunas respuestas o algunos elementos interesantes que nos ayudan a seguir resumiendo lo que vamos compartiendo. Yo creo que esto sería genial porque de modo que ustedes me ayuden también a hacer sus anotaciones en los comentarios, y otros que hayan visto ya el video o que lo vean posterior digan, mira, el comentario ya fue oportuno, o esto es el resumen de lo que va diciendo el padre. Muchas gracias. Y bueno, vamos a la otra parte, a la segunda parte, que es otra pregunta. En la primera pregunta encontramos a Jesús que hace una pregunta, vaya la redundancia, hacia el exterior. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pero esta segunda pregunta se enfoca en aquellos que lo han seguido por 3 años. Algunos de ellos han vivido más cercanamente los milagros que Jesús ha hecho, que ha realizado. Muchos de ellos se dieron cuenta de la multiplicación de los panes, de la resucitación de Lázaro, y es resucitación, no resurrección, ya vamos a aclarar esto después, de la resucitación de Lázaro y otros acontecimientos cercanos al corazón de Jesús. Y por eso les hace esta pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y yo creo que esa pregunta también nos tiene que interpelar a cada uno de nosotros. Más allá de decir, es el Señor, es el Mesías, más allá de una terminología ortodoxa que se ve apantallante, que nos asombra, vamos a sumergirnos en la sencillez de una pregunta que nos exige una respuesta en la vida existencial, en la vida concreta. Y para allá vamos. Nos quedamos en la segunda parte y decíamos que Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Jesús quiere ir más allá de los prejuicios y de las apariencias. Y también los discípulos se sienten confrontados, y yo creo que también esta pregunta nos tiene que interpelar a cada uno de nosotros. No solamente en la cuestión de razonabilidad, vayamos a decirlo. No basta decir todas las características de Jesús para decir, ya lo conozco, o solamente tener una catequesis, como lo veníamos diciendo, sino que es una pregunta que se va contestando desde la vida, desde la propia existencia de cada uno de nosotros. Y Pedro en ese momento toma la palabra y en nombre de los 12 y en nombre de todos nosotros, Pedro se anima a decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Pedro manifiesta, por lo tanto, y reconoce a Jesús
el Mesías esperado. Por lo tanto, la respuesta de Pedro es desde la fe y desde la intimidad que tiene con Jesús, de ese conocimiento pleno. Entiéndase intimidad como conocimiento pleno. Por lo tanto, Pedro cree y conoce. Y esa fe no se identifica solamente con las fórmulas, vaya. No solamente por decir el credo o saberme el credo significa que ya creo, sino que esa fe tiene que ir más allá de estas fórmulas y tiene que llevarnos, vuelvo a insistir, a la vida cotidiana. Nuestra respuesta a esta pregunta, en pocas palabras, es la vida misma. Que nosotros con nuestro testimonio, con nuestra fe, con nuestro diario vivir, tenemos que dar cuenta de quién es Jesús para nosotros. Jesús, por lo tanto, si podríamos sumar fe más conocimiento íntimo, nos resultaría esta orientación decisiva, este estilo de vida, esta opción fundamental de la cual también nos habla el Papa emérito Ratzinger, quien en la encíclica de Deus Caritas Est, en el numeral 1, manifiesta de forma clara que Jesús no es algo, sino alguien, y ese encuentro con ese alguien nos va a dar la plena realización, nuestra plenitud en la fe. Bien. Ahora, no es creer en algo, sino en alguien. La fe es precisamente esto. La fe no es creer en algo, sino en alguien. En pocas palabras, es en la persona, creer en la persona de Jesús, hacer un seguimiento, una vida nueva, la conversión. Es ese encuentro existencial que nos ayuda a tener, como dice San Pablo, esos sentimientos como Jesús los tuvo. Bien, se trata pues de confesar a Jesús en la vida cotidiana. Se responde con la vida más que responder con las palabras ante esta pregunta que Jesús nos hace. Vivir el encuentro con Jesús impulsados por el Espíritu para hacer la voluntad del Padre. Ahí está esa Trinidad que nos ayuda a descubrir nuestra propia fe. Me gustaría compartir esto que nos dice José Antonio Pagola y que viene a dar referencia también a esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo podemos decir que realmente lo conocemos? Porque dice Pagola, lo adoramos como Dios, pero no es el centro de nuestra vida. Lo confesamos como Señor, pero vivimos a espaldas de su proyecto, sin saber muy bien cómo era o qué quería. Lo llamamos Maestro, pero no vivimos motivados por lo que motivaba su vida. Vivimos como miembros de una religión, pero no somos discípulos de Jesús. Esto nos tiene que realmente cuestionar porque no es lo mismo, por ejemplo, que ante esta pregunta San Francisco de Asís responda: Jesús es el buen, es misericordioso. Si pudiéramos imaginarnos que respondiera San Francisco de Asís: para mí Jesús es el Dios misericordioso. No es lo mismo que si lo dijera un presidente déspota o un presidente o alguien que está al frente
con una actitud muy egoísta, con una actitud de soberbia, ¿no? Y dijera las mismas palabras. Para mí Jesús es un Dios misericordioso. No sería lo mismo, porque independientemente de la persona, es en la vida misma quien se va viendo los frutos también de su propia fe. Por eso Santiago nos recuerda, una fe sin obras está muerta. Por eso dice Marcel Leguant, y esta es una frase dura pero muy real: esos cristianos ignoran quién es Jesús y están condenados por su misma religión a no descubrirlo jamás. Así que te invito en esta noche, en medio de este café, en medio de tantas interrupciones, que podamos juntos descubrir el rostro auténtico de un Jesús que es hombre y que es Dios. De este Jesús que nos busca constantemente y que nos interroga, cuestiona nuestra vida. Y en medio de eso poder seguir imitándolo a Él. Imitemos a Jesús. Imitemos a Jesús y llevémoslo a la vida, a nuestra propia vida, nuestra existencia cotidiana, en tu ser, en tu quehacer, en tus labores, en todo lo que hagas. Pregúntate qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús en ese momento? ¿Qué haría Jesús en tal situación? Esto yo creo que tiene que recordarnos a lo cual hemos sido llamados, a hacer cosas grandes, a instaurar cada uno de nosotros en torno a nuestra sociedad ese sueño de Dios que es el reino de los cielos. Muchas gracias. Les invito al retiro que llevaremos a cabo el día lunes, este lunes 24 a las 5 de la tarde, retiro que se llevará Caminando en el Amor. Así es el título y bueno, pues ya también nos estamos preparando, así que no te lo pierdas. Es un donativo voluntario que nos ayuda también a recuperar, a recuperar y a reinvertirlo en algunas cosas de grabación que nos hacen falta, ¿no? Me hacen falta algunas luces y aquí yo estoy con una luz tenue, pero bueno, nos gustaría que fuera más de calidad también las transmisiones y por supuesto no fallaran tanto. Así que en estos retiros, en la compra de los de escenarios, de las tacitas que ya hemos mencionado, es un modo también de colaborar con las redes sociales en las cuales también estamos transmitiendo. Muchas gracias, Dios los bendiga y con gusto les doy la bendición. Creo que no me hace falta nada. Gracias y por su paciencia también. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un abrazo y bendiciones. Quiero saludar antes de que se me vayan a los que están aquí conectados, a Minerva de Huimango Primera, que me está ayudando también a la venta de los escenarios, con ella también pueden conseguir, o en la deportiva a 15 pesitos, estos para que en los días martes no te pierdas tampoco el rosario en familia. Todos los martes a las 9 de la noche tenemos familias rezando el Santo Rosario, una familia cada semana, y bueno, pues para que no te pierdas de rezar, aquí tenemos los escenarios. Acompáñanos también a orar como familia, invita a tu familia, tráelos y en torno al altar que has preparado, pon ahí tus intenciones, pon tus necesidades, compártelas con nosotros y bueno, con gusto estaremos allí orando también por ustedes. Saludo también aquí a Eli López, a Lourdes Jiménez. Hace rato alguien se conectó y
no sé si ahorita esté, pero desde Canadá también se estaban conectando. Muchas gracias. Saludos también ahí a María Ramos, a Egeria de la Vega, a Elsa Hernández, a Mercedes Bolem, saludos, a Manuela Leiva Hernández, ¿a quién más por aquí está? A Lugra López, gracias por permanecer fieles ahorita hasta las 10:11. Saludos a Marisela Hernández también. Agradezco a Magdiel que también se conectó. Aquí a todos los que han estado aquí perseverando hasta el último momento y pues acompañándome en estas transmisiones. Muchas gracias por todo y bueno, sigan disfrutando su café. Muy buenas noches. Hasta el próximo viernes. Un café con Dios. Ya les voy a dar más datos sobre las tazas que vamos a conseguir. Son 100, así que aparte la suya de una vez, aparte la suya, ya les voy a dar más información a mi número de celular. Ahí en las redes sociales lo encuentran. Padre Trillas, búscame en YouTube, Facebook e Instagram. Hasta luego. Bendiciones. Este café ya está frío.